Hola, ¿qué tal? Soy Cordo, estás viendo Leyendas en Miniatura y hoy no vamos a hablar de The Old World. Hoy vamos a hablar del torneo Battle Bunker, el tercero, celebrado el 1 de julio de 2023 en Vitoria, al que tuve la suerte de asistir. Ya el año pasado, varios miembros de Leyendas en Miniatura habíamos estado por allí y este año hemos podido repetir. De hecho, este año ha sido un torneo enorme, si no me equivoco, 44 jugadores de momento o hasta ahora el torneo más grande del año, aunque el próximo torneo de Panzerhammer creo que va a estar más o menos esas cifras y ya veremos si se queda como el torneo más grande del año o antes de que acabe 2023 hay uno un poquito más grande. Bueno, en cuanto al torneo hablaremos largo y tendido. Os voy a contar un poquito mis 3 partidas en la medida que lo recuerde, porque han pasado varias semanas. Motivos laborales me han impedido ponerme a grabar esto antes, la verdad. Y veremos también los ejércitos y montones de fotos, porque la verdad es que fue una auténtica gozada, un lujo, y desde ya aprovecho para agradecer a los chicos de Battle Bunker y a todos los que les ayudaron de las provincias limítrofes por organizar este pedazo de evento, así como a todos los que asistieron. Antes de entrar en detalles, como siempre, mi momento pintura. Esto es lo último que he pintado, ¿vale? Es un Bolgut machacajetos. No ha quedado tan molón como me gustaría. No lleva el esquema que se suele ver en plan box art, que suele ser en metálicos. Lo he pintado más tipo orco negro. En negro con algo de blanco y desgaste. Pero bueno, ahí está. Un gran jefe orco negro más para mi querido Wag. Además, ahora mismo os voy a enseñar lo siguiente que tengo previsto. No sé si reconocéis qué unidad es la que acabo de imprimir. Supongo que sí. Pero sea, como siempre, os agradeceré que me dejéis en los comentarios vuestros proyectos de pintura actuales, a ver qué os traéis entre manos, sea para los próximos torneos, que se avecinan unos cuantos, sea para el año que viene, o sea quizá para The Old World. Una vez hecho esto, sí que vamos a hablar del torneo. Lo primero que voy a hacer es meteros un clip que grabé antes del evento con un breve comentario de la lista que llevé. Como veis, fueron pieles verdes. Era un torneo de sexta edición pura a 1500 puntos, 3 ronditas, tenía varios escenarios especiales y algunas restricciones. Y la verdad es que se vio de todo, desde listas bastante competitivas o digamos clásicas de sexta de hace muchos años, algunas innovaciones, ejércitos muy bien pintados, la mayoría estaban completamente pintados y bueno, ya digo, algunas unidades que normalmente no se ven. Aparte, yo creo, si no todas las facciones, casi todas. Yo creo que no había mercenarios, pero por lo demás me parece que había de todo. Nada, os dejo con la lista y vamos a ello. Bueno, legendarios, pues vamos a dar un breve repaso a la lista de orcos y goblins, o de trolls y orcos y goblins, que llevé finalmente al torneo de Vitoria, al Battle Bunker de este año 2023. Para cuando estéis viendo este vídeo ya se habrá publicado un análisis de la lista en el blog, si os apetece echarle un ojo en profundidad, pero quería aprovechar y enseñaros un poco las minis, por si al final, como es el caso, hacía vídeo. La lista realmente es bastante loca, bastante bizarra, ¿vale? Y todo viene porque había estado pintando trolls. Tengo 9 trolls ya, 3 de piedra, 3 de río y 3 normales, digamos, o comunes. Y con lo malísimos que son los trolls, con la estupidez y el liderazgo 4, pues era muy difícil que llegara a darles mucho uso. Y nada, hablando con unos y con otros me han picado un poco y al volver de Corona de Estalia pues he querido innovar. Entonces dije, voy a meter a 1500 puntos una unidad de 9 trolls, porque total, nos importa un bledo ganar o perder y así tenemos excusa para cuando nos apalicen, ¿no? Así que nada, una unidad de 9 trolls. Aquí hay 11 miniaturas ahora mismo. Hubiera sido mucho más óptimo jugar, dentro del óptimo que son los trolls, jugar 5 o 6 al meter personajes, pero bueno. También decidí que iba a llevar, bueno, como otra unidad importante, una unidad de jabalíes, son 7, ¿vale? Bueno, aunque no lo veáis ahí, llevarán el grupo de mando y toda esta pesca, con el estandarte del WAG para mover un poco más. Y decidí que para ayudar a los trolls necesitaba un gran jefe orco dentro y que una buena opción puede ser un porte de batalla. Probablemente utilice para eso a Gorbaz, que lo acabo de pintar, que haga de porte de batalla. Y con su pedazo de armadura y tal, pues lo que le pondré será la espada de poder y la coraza dura de pelar de Drog para salvar a unos y para tener más fuerza.
¿Qué ocurre? Que los trolls, aparte de ser muy malos con la estupidez, tienen el tema de la regeneración que en sexta, con un toquecito de cualquier cosa de fuego, se la quita a todos. Entonces, como en el porta no me iba a caber el objeto, pensé en llevar un general con los trastos brillantes de Sizla, que rebotan hechizos a 4 más, que siempre es divertido que le vuele la cabeza a algún hechicero enemigo. Entonces, no sé si ya veremos en función de las partidas. Bueno, para cuando veáis este vídeo ya habréis visto, pero bueno, en función de las partidas, un gran jefe irá con los jabalíes y otro con los trolls, o los dos con los trolls, o los dos con los jabalíes, ya iremos viendo. Con esto, básicamente, aquí, en esta unidad, van como 750 puntos de los 1500. Esto no os recomiendo hacerlo en casa, desde luego. Y con esa, pues ya nos estaremos yendo como a 900. Así que estos orcos y goblins había que rellenar con cosas baratas. Y opté por 2 carritos para los huecos de especial. Hubiera sido mejor con carros de lobos, puesto que se van a estampar. Pero me apetecía llevarlos de jabalíes, la verdad. Y luego, pues lo típico, un par de unidades de jinetes de lobo con lanza, escudo y músico, y un par de unidades de goblins nocturnos. Para este torneo decidí llevarme los de los escudos blancos, porque siempre juego los rojos y los amarillos, y bueno, por cambiar. Aunque no los veáis en cámara, cada unidad lleva un fanático ahí escondido. Y realmente eso es todo. 2 redirectoras, 2 unidades de infantería para capturar lo que haga falta o aportar filas y potencia, que aquí hay un escenario en que hay que capturar. Hay un despliegue oculto, con lo cual al llevar una cosa así bizarra puede ser muy sorprendente. Y luego hay que matar personajes, así que los personajes de combate pues no vienen mal. Como último añadido, llevo un chamán. Es un goblin común, ¿vale? No un goblin silvano, porque el torneo es de sexta pura. Pero este se ve diferencia muy bien, se ve que no es nocturno, que era lo que yo iba buscando, y además me gusta mucho el esquema. Es el de mi queridísima Matilda. Que nada, lo llevo de nivel 2 básicamente porque puedo, aunque no creo que lo aproveche mucho, y lleva 2 pergaminos. Por el tema de proteger estas 2 unidades principalmente. No creo que realmente rente los 2 pergaminos, podría llevar uno y otro objeto, pero no me he querido complicar demasiado la existencia. Realmente podría haber ahorrado puntos y con eso haber metido pues una pequeña de Snotlings o otra unidad, no sé, de algún tipo de goblins o una unidad pequeñita de guerreros orcos o haber cambiado un carro de jabalíes por 2 de lobos, que hubiera sido bastante óptimo. El torneo penaliza un poco el spam, llevar más de 2 de lo mismo, como yo llevo básicamente 2 de cada. Penaliza el exceso de hechiceros y el de disparos, si mal no recuerdo. Con lo cual, pues bueno, aunque esta unidad sea muy loca, si no va a haber tanta magia y no va a haber tanto disparo, pues confiemos en que llegue a hacer, aunque sea algo divertido. Ya cuando veáis este vídeo lo estaréis viendo en retrospectiva y veremos cómo ha quedado la cosa. Nada, simplemente os enseño esta lista como os podría enseñar algo más competitivo, pero es la que me ha apetecido llevar. Espero que el torneo resulte divertido. También ha sido una forma de utilizar las miniaturas que estaba pintando. Creo que el usar lo que pintas te motiva a seguir avanzando. Y poquito más. Si os ha hecho gracia la lista o os gusta, pues como siempre dejádmelo en comentarios. Hasta ahora. Buenos días, legendarios. Ya es sábado, estamos en Vitoria. Nos vamos de torneo, a ver si encontramos a Peto y a Tapiator. Tengo por aquí al señor Demonrat, que no lleva ni Demons ni Rat. Y el señor Darasbol, que viene súper despierto, sí, como siempre, con su lista de tierras del sur. Vamos a hacer un poco el troll, a saludar a los amigos de Clan Carnuz, Moria Wargames. ¿Quién más viene? Pantherhammer viene. Los chicos de Logroño también vienen. Y bueno, por supuesto, Battle Bunker. A ver cómo se nos da. Bueno, como os venía diciendo, tuvimos 44 pedazos de jugadores por allí. A lo largo de todo el vídeo iré soltando fotos del torneo intercaladas con las rondas para que lo podáis disfrutar. Y ya digo, además de los chicos de Battle Bunker, Pantherhammer, Moria Wargames o Clan Carnuz, también estaban por allí, por ejemplo, los chicos de Manuscritos de Souls o de Warlocks, que colaboran con el proyecto de Sexta Ampliada. Así que nos dimos cita de bastantes lugares diferentes, pasamos un gran día. El evento se celebraba en un pabellón, la verdad es que es una suerte para este tipo de eventos conseguir contar con algo de soporte público, porque al final
la inscripción se va muy fácilmente si tienes que pagar el alquiler de un espacio, más las mesas, más conseguir los tapetes, la escenografía. Escalan muy mal los eventos, ¿vale? O sea, todos nos podemos apañar para conseguir algún tablero o algún tapete o algo de esceno, pero cuando tienes que conseguir 20, 30, 40, 50, 60 mesas, la cosa se complica muchísimo más y lo mismo con el espacio. Así que bueno, una suerte que Battle Bunker pudiera organizar esto y iba a decir duplicar, más que duplicar sus plazas respecto al año anterior. En cuanto al equipo de leyendas en miniatura, que este año habíamos cambiado de integrantes porque por fechas coincidió así, aparte de mi loca lista de trolls, conté con cuatro compis. Tuvimos por allí a Dragball, que es como el Guadiana, aparece y desaparece a ratos, ¿no? Ya sabéis que Dani suele jugar lagartos. No sé si os pondré las fotos justo en pantalla, si no las veréis más adelante con el resto. Él llevaba una lista de tierras del sur. En principio no se permitían listas alternativas, pero esta en concreto parece ser que el libro de ejército ponía que no requiere permiso, no sé qué, y la permitieron. Aparte de 3 personajes, llevaba 2 de hosteadores eslizones, una corte, 2 peanas de enjambres, 2 unidades de croxis, unos terradones y un estegadón, todo bien pintadito, como debe ser. Peto vino con altos elfos, parece que los silvanos todavía no están listos, y lleva una lista bastante clásica suya, bastante parecida, yo creo, a una que había jugado anteriormente, no sé si en otro torneo. Si no me equivoco, iban un par de maguetes, una unidad de lanceros, una de maestros, 2 de yelmos, un carro de Tiranoc, unos Elirion y un par de águilas. Y luego teníamos también con altos elfos a Abraham de Monrad, que cogió los altos elfos que ha pintado para su hermano, para Cardrom, y a una lista bastante más durilla, que aparte de sus 2 lanzavirotes clásicos, lleva 2 carros de Tiranoc y 4 unidades de caballería, entre yelmos, Elirion y no sé si metió Príncipes Dragón. Y luego, pues nada, un par de maguetes y tal. La típica lista así con más caballería de los altos elfos. Nuestra representación la completaba Juanma Tapiator, que venía desde Pamplona, con sus clásicos ogros pintados por Ras, muy bonitos. 2 matarifes, un déspota y luego un poco estilo MSU. La verdad es que los ogros de sexta pura tienen muy pocas unidades y no da mucho juego. Llevaba 2 unidades de noblas más unos tramperos. Si no me equivoco, 2 toros, o sea, 2 unidades de toros, una de tripas duras y 2 de sueltafuegos, una más grande y una más pequeña. Que bueno, al final son bastantes unidades para ser una lista de ogros relativamente pequeña y depende de que no se encuentren algo de gran aguante. Y nada, con esto es con lo que nos presentamos al torneo. En general, sin grandes pretensiones, yo creo que el que más o mejores resultados esperaba sacar era Abraham con los altos elfos a caballería, pero con muchas ganas de pasarlo bien y de vernos con gente con la que no habíamos podido hacerlo hasta ese momento. Yo, por ejemplo, con Clan Carnuz, pues no había tenido la ocasión hasta ese momento de cruzarme, ya no digo en mesa, digo en algún evento. Así que bueno, sabía que mi primera ronda iba a jugar contra Grag, contra Vicente, con Reinos Ogros, que por cierto, en el momento en que se publique este vídeo, ya habrá en el blog publicado un artículo con su lista, el trasfondo que hizo y una explicación que nos ha mandado de la lista, así que no dejéis de echarle un ojo. Y, nada, vamos a ver qué tal se presentaba esa primera partida. Bueno, pues aquí estamos, ronda 1 con Vicente. Buenos días. En el torneo de Battle Bunker Vitoria me está temblando la mano, como siempre, los nervios. Vamos a jugar Trolls, Yorkos y Goblins contra Ogros y Noblars. Hay más Noblars que Ogros. Sí, por supuesto. Por supuesto. Se toca una mesa un poco desértica, nos vamos a pegar bastantes piñazos. Se van a fundir los yetis. Algo que reseñar de la lista, alguna cosa que probar. ¿De mi lista? Trae un cazador. Traigo un cazador, por supuesto. Y yo tengo mucha fe, como siempre, en los tramperitos. Sí, come hombres también. Y come hombres. Sexta pura, Pero Yeti. voy a confiar más en los tramperos. La élite, que no se olvide. Sí, tengamos en cuenta que yo llevo poderoso no disparo, con lo cual igual sobreviven un buen rato, igual acaban ahí. Esta partida hay que matar personajes, ¿verdad? Sí, eso es. Pues nada, vamos a ver qué tal. Venga, Suerte. a por todas. Bueno, pues presentado Grag,
os enseño un poquito cómo fue el despliegue antes de contaros cómo acabó la partida. Os voy a enseñar a continuación de este clip algunas fotos del ejército que traía Vicente. Estaba muy bien pintado, no significa que las fotos le hagan justicia, están hechas con mi móvil, pero la verdad es que era una gozada. De hecho, en la esquina superior derecha podéis ver que incluso traía los marcadores para los diferentes hechizos de panzamagia, para que todo fuera muy visual. La lista de Grag, que traía una unidad de ogros toro, una unidad de tripas duras, unos yetis, una unidad de 3 comehombres, una unidad de noblars y una de tramperos noblars, más un matón y un matarife. Traía además un cazador con dos mastines, ¿no? Con 2 colmillos de sable o dientes de sable. Colmillos de sable creo que son. Bueno, la lista al llevar 3 personajes relativamente caros no le quedan puntos para tantas cosas y claro, una unidad de 3 comehombres son 240 puntos más equipo. Al final limita bastante. Así que bueno, el número de amenazas que podía presentar era limitado, algo que, no nos equivoquemos, a mi lista le venía bastante bien, porque con menos amenazas y no tan grandes no es fácil que me consiguiera presentar un combate múltiple, sobre todo cogiéndome flanco a mi unidad principal, que es donde estaban los puntos. Al final, los rivales, de una forma u otra, si querían conseguir la masacre, tenían que lidiar con esa unidad. Era perfectamente posible ganarme eliminando el resto de apoyos, sin ningún problema, pero si lo que querías era la masacre, ahí estaban la mitad de los puntos de la lista, ¿no? Era un poquito la trampa, en este caso, de esta lista de Estrella de la Muerte de Trolls. No me acuerdo si empecé yo, creo que sí, pero bueno, esta vez era un despliegue oculto y bueno, tuvimos un poco de confusión porque lo habíamos dibujado y luego nos aclararon la escenografía y lo que veis ahí en pantalla, donde tengo montado un carro y unos goblins, es una colina, pero los otros 2 elementos que parecen colinas no lo son impasables. También teníamos a la izquierda, yo creo que eran unas ruinas, en su lado otras ruinas y luego lo que tiene una palmerilla, que está un poco ahí en tierra de nadie, me parece que era un bosque. La escenografía nos invitaba un poco a la zona central, aparte de la zona derecha donde veis mis jabalíes, tener una segunda tanda de escaramuzas. Yo, el planteamiento que tenía y que traía y que ya os he contado era utilizar los trolls por el centro, avanzar sin miedo y provocar un área de control, que los rivales se quedaran apretujados y no pudieran maniobrar bien para evitar ponerse a rango de carga. Además, aunque mi estandarte del WAG, que me daba más movimiento, estaba en los jabalíes, al llevar el porte de batalla en los trolls, era posible que los rivales pensaran que esa unidad de trolls podía llevar un estandarte mágico y tener mayor movimiento. Y esa unidad de trolls, como pues ya digo, la flanqueaba con las de goblins, entre otras cosas por el tema de que el fanático de cada una podía impedir la colocación de un primer movimiento de redirección, por ejemplo. Aparte de eso, bueno, por el resto del espacio que tenía en mesa, yo coloqué a la izquierda un carro y unos lobos, por lo que pudiera colocar en el flanco, y en el otro flanco el otro carro y los otros lobos. Al final, además, el carro no iba a sufrir ningún pánico por goblins, por los lobos, y los lobos, al tener más potencia del carro, hay varios pánicos que no podían sufrir por él. Por último, en el otro hueco que veía un poco de camino fue donde metía a los jabalíes. Se quedaron un poco solos al estar el impasable ahí al lado, pero bueno, tenía que confiar un poco en su capacidad de actuar de forma independiente. Vicente decidió dejar en un flanco los goblins, al final para coger un cuadrante o lo que fue, o sea, los noblars, son muy pocos puntos, y utilizando los yetis le dio igual ponerse detrás del impasable, ¿no? Hacia el centro fue hacia donde icó sus 2 unidades de combate, los toros detrás tenían al matarife y los tripas duras al matón, pensando un poco en poder irse a un sitio u otro. Yo no llevaba disparo, con lo cual no había mucha amenaza por tener el personaje fuera de unidad. Colocó el cazador detrás de las, yo creo que eran ruinas, con los perretes, entre otras cosas porque pensaba que podía sacar los perretes en cualquier momento, pero entiendo yo, o así se lo comenté, podéis corregirme, o yo leyendo las reglas lo sigo interpretando así, que la regla soltarlos, la que permite lanzar a los perros, es para cargar con ellos, no es en cualquier fase de movimiento. Y claro, eso el problema que le supuso es al no poder soltarlos pronto, no poder
pivotar gratis el cazador y no poder salir de ese terreno difícil pronto, con lo cual se le quedó un poco retrasado. Y por último, en el flanco puso a los comehombres, que sí que son capaces de aguantar por sí solos, y los tramperos noblars, que bueno, yo creo que un poco pensando en o irse a por cuadrantes o apoyar según fuera necesario. Ya digo, mi planteamiento de partida no tenía mucho misterio, era avanzar por el centro, intentar que no me cargaran a la vez los toros y los tripas duras, y por lo demás intentar ir intercambiando apoyos de forma favorable. La panzamagia podía ser muy puñetera, yo al final tenía 3 dados de dispersión, pero como solo llevaba un matarife, pues lo importante era asegurarme de que en el turno en que los trolls fueran a entrar en combate, la unidad correspondiente no tuviera ni tozudez ni regeneración. Así que para eso eran mis pergaminos. Nada, os voy a dejar con el clip que grabamos de conclusiones y luego os cuento un poco qué tal fue la partida. Pues aquí estamos, final de la ronda 1. He estado jugando con Graf, que me ha traído ogros. Bueno, hemos estado jugando ahí al ratón y al gato un ratito, Sí, la verdad. había muchos trolls. Hasta el turno 5 así no nos hemos pegado El realmente. 4. El 4. Pero sí. Pues sí, el centro de trolls ha aguantado. Y tanto. Los tripaduras y los toros han pagado los platos rotos. Sí, el pobre valiente matón. Sí, se ha lanzado. No fue correspondido con su valor, pero bueno, lo ha intentado. Iba con los ogros toro acompañándole y de repente ya se ha girado y ya no Y ya estaban. no estaban, pobrecito. Y se ha pegado él solo y ha pasado por lo que tenía que pasar. Pero bueno, los comehombres sí que todo lo que les he tirado lo han rebotado. Sí, esa gente seria como los Noblar, Los nobles han acabado. que no hay que esperar nada de ellos y nunca decepcionan. Eso al fin. Tanto los tramperos como los otros estaban donde tenían que estar. Y luego, bueno, porque los Yetis han tenido ahí un fanático que les ha jodido el. Sí, los Yetis se les ha dado peor que otra vez. Sí, han cargado un carro, iba a los 3, se han comido un fanático, quedaban 2, en 2 ataques ha muerto otro, medio de casualidad, y no han podido con el carro. Sí, al final los putos fanáticos Han hecho trabajo. siempre hacen lo que tienen que hacer. Estorban bastante, provocan sus pánicos y hasta ahí la panzamagia, bueno, con los rangos al final no. Claro, no, yo lo que peor he hecho ha sido la colocación del matarife. O sea, no tiene más en realidad, pero Sí. ya he aprendido. Bueno, has estado intentando provocarme pánicos y tal al menos, Sí, pero no nada. se puede estar a todo. No se puede estar a todo. Y nada, el cazador pues es que ha llegado tarde. Lo he suicidado, la verdad al final tengo la impresión de que lo he suicidado. Ha lanzado el cazador al flanco de unos goblins nocturnos, has matado dos. Ha perdido uno, pero por con resolución con su liderazgo 9 no ha sido suficiente por lo visto para... El liderazgo es la mayor mentira del juego. Ya, tío. Así que nada, al final masacre para los trolls. Se han vengado los orcos y goblins, que siempre les gano en el torneo y hoy me han reventado. Es que la clave es llevar algo inesperado. Nadie se puede esperar. Así que nada, vamos a ver qué tal la ronda 2 y ya me cuentas. Sí, venga, Mucha a por suerte. todas. Hasta luego. Bueno, pues como habéis podido escuchar, el torneo empezó para mí bastante bien. En la ronda 1 pude hacer una masacre a favor que no esperaba, sinceramente. No fue una masacre a favor por muchísimos puntos, ¿vale? No sé, fueron 1000 poco y me parece que masacre era partida 900, o bueno, no me acuerdo, ¿vale? Pero vamos, que no era con un margen brutal. Sí que al final la unidad de trolls sobrevivió, con lo cual el número de puntos que me podía hacer era limitado. Y igual que tuve algunos momentos de mala suerte, mis momentos de mala suerte fueron menos críticos que los de Vicente, que al final el hecho de que el cazador se le retrasara en colocarse donde debía, como os he contado antes, y algún momento en que decidió meter o sacar a los personajes de unidad, le dejó los personajes descolocados y no pudo utilizarlos de la mejor manera. Entonces, bueno, os resumo un poco los momentos claves. En el flanco izquierdo pasó algo bastante inesperado y bastante ridículo. Es que los 3 yetis, después de cruzar el terreno impasable, me declararon una carga al carro de jabalíes. Yo creía que no llegaban, pero sí llegaban. Tuve suerte, pasé el checo de miedo y decidí quedarme. Pero, claro, yo pensé que no llegaban, que iban a hacer fallida y yo iba a poder contracargar. No fue el caso. ¿Qué ocurre? Ese fanático solitario, que estaba en la unidad de goblins de al lado, hizo un trabajo importante. Y es que cuando se acercaron los yetis, en vez de tirárselo a ellos, lo tiré en su camino. De forma que, aunque tuviera una tirada mala, y de hecho saqué como 11 o 12 centímetros, por el ancho que tenían los yetis, para llegar al carro, si querían completar la carga, se iban a comer el impacto. Y Vicente decidió continuar la carga. Ese fanático le hizo, no sé si fueron 4 o 5 heridas a los yetis,
que dejó muy mermada la unidad, creo que fueron 5, y aunque no fallaron pánico, al carro solo llegaron 2 yetis, ¿vale? Que llevaban campeón. No sé si me hicieron 2 heridas. Sí, me hicieron 2 heridas, me parece. Pero contra todo pronóstico, el carro, pese a no estar cargando, fue capaz de hacer una herida a la vuelta y matar un Yeti. Eso significó que aunque él me había hecho 2 heridas, yo le había hecho una y pasaba a tener potencia. En vez de tener la potencia y el miedo y hacerme autobreak, habíamos empatado y se había quedado clavado, algo que era absolutamente ridículo dado el coste de los Yetis frente al jabalí. O sea, tanto por la ayuda del fanático como por el hecho de que el carro no reventara o me hiciera más heridas, o que el carro le hiriera a él, teniendo además el -1 a impactar. Además, en rondas posteriores hubo una ronda en la que el carro fue capaz de acabar ganándole al Yeti que quedaba y pillarlo. Luego ese carro estuvo jugando a ir y venir con los Noblars. En el último turno decidí estamparlo contra ellos, yo creo que por el flanco, y aún así salí rebotado y perdí el carro, pero bueno, la verdad es que lo hizo muy bien. En el flanco derecho, los tramperos simplemente se fueron a la suya, acabaron cruzando el bosque y yendo a por cuadrante y tal, sin mucho incordio, pero los comehombres demostraron que son bastante buenos. Vicente llevaba un comehombres con ristra de pistolas, que fue el menos relevante, un comehombres en el centro con arma a 2 manos y en el flanco un comehombres con la espada larga katayana. Vale. Importante en este flanco, mis jabalíes en un momento dado declararon carga al flanco de los tripas duras. Yo no estaba seguro de si iba a llegar o no. Vicente decidió aguantar y yo, pese al estandarte del WAG, debido al enorme pivotaje con un frontal de 7 jabalíes, no llegué, hice fallida. Eso hizo que los comehombres me declararan contracarga, tuve que declarar huir, no me pillaron, pero mis jabalíes no se reagruparon, ¿vale? Nunca volvieron a la mesa. Eso significa que para los comehombres me quedaba un carro y unos lobos. Estampé mi carro en un momento dado en que él se despistó, yo creo que ahí en el fondo cometió un error, no sé si me tendió la trampa o no, pero yo creo que ahí se equivocó, me dejó el flanco, cargué con el carro de jabalíes y entre impactos por carga y los ataques maté al comehombres del flanco, que era el de la espada larga katayana, e incluso herí al siguiente, que era el del arma a 2 manos, pero no lo maté. Le gané el combate, pero al ser tozudos se quedaron, y el siguiente turno seguí sin poder matar a ese ogro, y claro, con el arma a 2 manos, en cuanto tocó al carro, lo estalló. Pese a ello, siguió manteniendo por ahí los comehombres avanzando, y en un momento dado le tiré también los jinetes de lobo al flanco. Conseguí acabar matando al comehombres del arma a 2 manos, le gané el combate otras 2 rondas, superó la tozudez otras 2 veces, pero el comehombres que quedaba con la ristra de pistolas simplemente ronda a combate, iba eliminando lobos y al final se hizo con la unidad. Aún así a mí me iba bien ese intercambio, porque en el fondo los comehombres eran muy caros y media unidad eran muchos puntos, pero me sorprendió mucho cómo aguantaron las 2 cargas por el flanco sin prácticamente inmutarse. Donde estuvo la partida, realmente, como es lógico, es en el centro, ¿vale? Y por eso he dejado esta imagen de un momento bastante clave. Yo en esta partida fallé la estupidez de la unidad de trolls 3 veces, 3 de 6, que es bastante, y fallé alguna animosidad, pero en general más o menos me respetaron. El momento un poco, bueno, hubo una sucesión de momentos clave, ¿vale? En el que yo creo que le tendí bien la trampa, ¿no? Y es que este pedazo de bloque de trolls hacía que los rivales se quedaran un poco descolocados. En un momento dado decidió Vicente sacar el matarife, o no llegó o lo metió y luego lo sacó, sí, de la unidad de ogros toro. Eso hizo que al final no pudiera alcanzar con sus hechizos de bonos a los tripas duras, ¿vale? De hecho, además, no tuvo mucha suerte con la panza magia y más o menos le pude ir dispersando. También, por ejemplo, le pude meter, no sé si fue un cabezazo o algo así. En un momento dado su ogro estaba herido, tuvo que gastar dados en curarlo. Este tipo de cosas. También me tiró algún cheque de pánico y tuve suerte y lo superé en unidad de goblins. Luego me intentó tirar pánico a los trolls, que me hubiera dolido mucho, pero justo ese turno había fallado estupidez y era inmune a psicología. Total, que el matarife no pudo sacar todo su potencial. Entonces estaba la unidad de 4 toros, a la que además le había hecho alguna herida, yo creo que con un proyectil mágico, y la unidad de 4 tripas duras con el matón. Vale, como veis, con mis goblins de la derecha, cuando él se acercó lo suficiente, o cuando yo me acerqué lo suficiente, no me acuerdo, pude tirar el fanático y se quedó por medio. Estuvo por ahí pululando entre nuestras unidades. En un momento dado yo no podía cargarle porque no iba a llegar,
Pensemos que el pivotaje en una unidad con un frontal de 21 centímetros, que me parece que eran 21, es bastante, ¿vale? Pero aún así me acerqué bastante, en plan, o me cargas tú y probablemente lo haces sin arremetida, o el siguiente turno ya no te puedes echar suficientemente para atrás y te cargaré yo. ¿Qué ocurre? Que me coloqué de una forma bastante inteligente. Puse mis goblins nocturnos de la derecha un poquito más adelantados que los trolls, de forma que si me cargaba con los toros a los trolls, los tripas duras no podían llegar a los trolls porque antes se chocaban con los goblins. De hecho, por potencia de unidad a mí me quedaban 16 goblins después de uno de sus hechizos y su unidad de tripas duras con el general tenía potencia 15, con lo cual si me cargaba yo podía, aunque fallara el miedo, quedarme impactando a 6. Su unidad de tripas duras iba a hacer picadillo a mis goblins, eso estaba claro, y me iba a provocar un chequeo de pánico en los trolls. Pero, cuando persiguiera o arrasara, y se chocara con los trolls, yo ya habría librado una ronda de combate contra los ogros toro y probablemente les hubiera reventado la cara. Y luego ya lidiar solo contra la unidad de tripas duras fuera bastante más viable. Es decir, lo que yo conseguía era que sus dos unidades no llegaran en la misma ronda de combate. Eso hizo dudar a Vicente, yo creo que vio que le pasaban las rondas y que al final no podía escaparse de ese bloque de trolls ya, a algo le iban a cargar y iba a tener que andar declarando huidas. Y se arriesgó. Me declaró una carga con los ogros toro a los trolls y con el matón que salía de la unidad de tripas duras suelto para apoyarles en carga a los trolls, para no perder el tiempo de tener que pararse en los goblins. ¿Qué ocurre? Ese fanático que estaba pululando fue clave. Los ogros toro para hacer esa carga tenían que comérselo, se lo comieron, mató un ogro toro, era el 25% de bajas, fallaron pánico y los ogros toro huyeron, de forma que su matón cargó él solo contra el bloque de trolls con los personajes. Entre regeneraciones y demás, no sé si me hizo una herida o algo así, y yo a la vuelta le hice 3 al matón, pese a que llevaba salvación especial y un noblar para repetir. El matón evidentemente perdió el combate de bastante, salió huyendo y no le pude alcanzar. Pero eso ya dejó que en siguientes rondas todas sus unidades estuvieran descolocadas. Luego el otro bloque de goblins estuvo intentando perseguir al matarife, tuvo que andar declarando huidas, cuando se reagrupaba una cosa no se reagrupaba la otra, y al final los trolls se fueron enfrentando a las cosas de una en una. Pude liquidar al matón cuando se reagrupó, que le quedaba una herida, luego pude liquidar a los tripas duras, al final de la partida no sé si alcancé a los ogros o los hizo ir fuera de la mesa, y por otro lado los perros que estaban por allí acabaron fallando un pánico por un combate, una desmoralización y nunca volvieron. Por último, el cazador, que llegaba tarde, intentó cargar al flanco de los goblins, de los 16 que quedaban, y pese a que mató un par de ellos, perdió el combate de uno, falló el chequeo y huyó. Así que, ya digo, Vicente tuvo muy mala suerte porque los fanáticos le pegaron duro, aparte falló eso, algún pánico y tal y cual, pero además fueron, ya digo, una sucesión de tiradas en el momento clave, mientras que yo, que había fallado 3 estupideces, fueron en momentos no especialmente graves, la animosidad que fallé no fue muy grave, se me fueron los jabalíes, pero me pude apañar sin ellos, etcétera, etcétera. Entonces, al final de la partida, cuando nos quisimos dar cuenta, lo que quedaban en la mesa eran los noblars, un comehombres y no me acuerdo si el matarife había muerto, había huido o seguía por ahí, pero el resto estaba limpio. Con lo cual, el que en mi caso hubiera perdido los 2 carros, los jabalíes y no sé si unos lobos, no era suficiente para realmente aportar puntos. Además aquí en este escenario daban puntos extra por los personajes, creo recordar, y claro, me había liquidado el matón, que además era el general, había matado al cazador, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, pues me coloqué en el grupo de cabeza, entre comillas, había hecho una masacre, aunque hubo como, no sé, 9, 10, 11 masacres en esta ronda 1, y ya digo, la mía no fue por mucho margen, así que dentro de que me iba a las mesas de arriba, no me iba a encontrar en mesa 1 o 2 de momento. Así que nada, ya empezamos con el cachondeo, ¿no? Con unos y con otros de cómo podía ser y de a ver con qué demonios me podían emparejar. Además resulta que la ronda 2 en las mesas altas había 2 elfos oscuros, estábamos no sé si 3 o los 4 jugadores de orcos y goblins, había reyes funerarios, había bestias del caos, o sea, todos esos ejércitos que normalmente se van rápidamente al pozo, acabaron la ronda 1 en una posición bastante buena.
Y con esto llegamos a la ronda 2. La ronda 2 todavía se celebraba de mañana, antes de la hora de comer. La verdad es que ya empezaba a hacer calorcito por ahí, no vamos a engañar. Por suerte, los compis de organización, aparte de un magdalenón de desayuno, nos habían provisto a todos de un botellín de agua y de apuntar, y que os recomiendo al resto de organizadores, si hay presupuesto, una cosa así como una bebida, la verdad es que siempre es bien recibida. Para la ronda 2 me pasaron de la mesa 20 ya a la mesa 5, y en la mesa 5 me esperaba Gabri con un ejército precioso de orcos y goblins, sobre todo de goblins en este caso, en el que había optado más por, como os contará él, por más purria en vez de meter unidades de élite, y por tener más opciones. Bueno, para los que no conozcáis a Gabri, es del grupo de La Rioja, es de los que están metidos ahí en la organización del torneo de Navaridas, que el año pasado fue en diciembre, así que estad atentos a ver si este año repiten y vuelven a hacer algo chulo. La verdad es que es un grupo que está con ganas. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta en la intro Gabri y luego vemos el despliegue. Bueno, vamos con la ronda 2 del torneo de Battle Bunker. Nos están rehuyendo a los pieles verdes. Por lo que sea, no nos quieren. Empezamos a jugar entre nosotros ya. Aquí tengo a Gabri con un ejército precioso que ya estaréis viendo en pantalla, me imagino, de pieles verdes amarillos. Amarillos, sí. Muy bonitos, De muy momento vistosos. temática ni lore, pero bueno, está en proceso. Estamos trabajando en ello. Mucha gente traes. Guerreros orcos, grandotes. Mucha gente lobos, muy carros. nefasta, muy mala, que en Va a ser realidad no hace nada. Un duelo de titanes entre habilidades de armas 2 y 3. No hace nada o sí. O sea, es que no se sabe. Es que no se puede esperar a nadie. Pero bueno, tú llevas Snotlings. Yo diría que tu lista es mejor. Es más dura, sí, es más dura. Pues nada, vamos a ver cómo se da. 6 turnos de Toñas Pieles Verdes. Ojalá salgan muchas animosidades, porque eso puede ser la locura. Totalmente. Y empiecen a pasar movidas. Sí. Mientras tanto, tenemos en la mesa al lado a Larkin, que nos mira con ojos golositos. Sí, en realidad quiere jugar orco. Él juega contra Bretonia. Saluda. Por aquí tenéis el planteamiento de partida que tuvimos en la ronda 2. En la ronda 2, si no me equivoco, el objetivo extra del escenario era acabar con más potencia de unidad, o más unidades de potencia de unidad mayor que 6 o algo así, en la zona de despliegue del contrario. Así que con más motivo mi intención era avanzar con mi bloque de trolls hasta meter el troncho allí delante. En la zona izquierda teníamos un bloque de escenografía enorme, un cementerio. Reconozco que en este caso no nos complicamos mucho con las reglas de escenografía del torneo. Decidimos que todos los muros eran obstáculos y lo del centro era terreno difícil, porque eran demasiadas reglas, y realmente lo que luego en partida ocurrió es que intentamos no entrar ahí, y eso nos acortaba bastante la mesa, algo que de nuevo me beneficiaba a mí, porque significaba que mi enorme bloque de trolls, digamos, amenazaba proporcionalmente más área de la del centro del campo de batalla. También el elemento de la derecha era bastante grande, ¿no? Por lo demás, teníamos un centro estupendo para que mis trolls se pegaran con lo que les dejaran. En este caso no tuve que responder mucho a su despliegue, porque ya digo, yo llevaba un plan muy proactivo, más allá de tener cuidado con los carros y los lanzapinchos. Gabri llevaba una lista de bueno, ya me entendéis cuando digo purria, porque al final llevaba 2 unidades de lobos, 2 unidades de nocturnos, llevaba, si no me equivoco, 2 carros de lobos, llevaba snotlings, 2 lanzapinchos, una unidad de guerreros orcos y una unidad de guerreros orcos grandotes. Además de una unidad, creo que eran 6 jinetes de jabalí y una vagoneta snotling, que es algo que no se suele ver, pero imagino que por puntos le cuadraba. Había un chamán orco, no sé si, creo que también había un chamán goblin, llevaba algo más de magia que yo, aunque también tuvo peor suerte, tuvo alguna que otra trastada de los chamanes, y luego el general orco, que tenía toda la pinta de llevar arma a 2 manos y la corazadura de pelar de Drog. Ya digo, yo al final desplegué los trolls donde veía que tenían un poco más de espacio y maniobrabilidad, que no se me fueran contra las ruinas esas, flanqueados por las 2 unidades de nocturnos y por allí un carro y unos lobos. Por lo tanto, en el otro camino que tenía, igual que en la partida anterior, fueron los jabalíes con lo que quedaba. Como veis, aún así los lobos se me encontraban enfrente de las ruinas,
y es lo mismo que le pasó a él, tenían que servirse de la caballería rápida. Él decidió poner los dos bloques de guerreros en el centro para apoyarse entre ellos y los Snotlings yo creo que un poco para apantallar. Y mandó los apoyos a los flancos. En uno los goblins y lobos, en otro puso lobos y carro, dejó goblins, vagoneta y lobos más o menos centrales y dejó a los jabalíes muy escorados. De nuevo, no me acuerdo quién empezó. Me suena que esta vez pudiera empezar él, pero no estoy muy seguro. No, puede que empezara yo. Al final aquí era relativamente importante las zonas de amenaza de los carros y de los lobos por el intercambio de unidades y quién huye primero, o sea, quién restringe el área de movimiento del otro. Y sí que os puedo adelantar que en esta partida ya no fallé 3 estupideces, fallé 2. Con lo cual los trolls estuvieron un poquito más disciplinados. Os dejo que veáis las conclusiones, bueno, algunas fotos de despliegue y las conclusiones del vídeo y luego entramos en detalles. Aquí estoy con Gabri tras la ronda 2. Masacre de piel verde. Siempre está bien una masacre de piel verde. Sea contra un piel verde o contra lo que sea. Ya está. En este caso me la he llevado yo. A favor, quiero decir. Gorko ha ganado. O sea, Esta vez ha ganado Gorko. Yo llevaba gente más bruta y Gabri era el que llevaba goblins. Y la verdad es que yo creo que la mesa ha condicionado bastante porque la Steno nos ha metido hacia el centro. sí, un poco. Luego, a ver, tácticamente es una lista que asusta, la que tiene este hombre. Es muy rara, dices, madre mía, no es típica. Y la verdad que original y yo creo que merecida la victoria, muy merecida. Sí, a ver, también al final siempre hay suerte, con los orcos y goblins pasa mucho. Una animosidad tonta en un momento dado te condiciona de la hostia. Ha habido de todo. Pues sí, o sea, cuando te hace falta que pase algo, pues pasa lo malo, pero bueno, entretenida, no lo hemos pasado bien, que es para lo que hemos venido. Hemos hecho un poco de todo, hemos estampado carros, hemos salido rebotados, cosas que pasan. Los chamanes han intentado hacer lo que han podido, han disfuncionado. ¿Puedo irme a mi casa, señor? Ha explotado un chamán, eso siempre es motivo de alegría. Sí. Gorko se alegra siempre. Sí. ¿Animosidades cómo hemos quedado? Yo creo que he fallado 5 y 5 a 3 o 3 o 4. 5 a 3, que es el resultado que nos interesa. Yo creo que he fallado 4 con los goblins nocturnos y 1 con los lobos. Tú has tenido 2 con los orcos y 1 con goblins, ¿puede ser? Sí, también. Bueno, pues eso, ha habido animosidades para todos, que es lo importante, y nos hemos reído mucho. A ver la ronda 3 contra quien nos toca. Esperemos que el resto de jugadores quieran jugar con nosotros y no seamos unos pieles verdes. Que hay mucho jugador aquí, mucho ejército bonito, ejército precioso, pintado amarillo. Muchas gracias. Chulo también está chulo. Con la unidad esa de trolls es que es muy chulo. Falta amarillo, pero no se puede tener todo. Así que nada, vamos a ver cómo será el resto del día. Suerte. Lo mismo, tío. Bueno, pues ya habéis visto. Contra todo pronóstico, al final de la ronda 2 me planté con 2 masacres a favor. Este era un duelo de orcos y goblins y a mí me parecía mejor su lista, aunque es cierto que no contaba con ninguna herramienta especialmente buena para lidiar con los trolls. Sí tenía más apoyos, sí tenía más unidades y en un momento dado había 4 bloques, aunque 2 fueran de goblins, y anularme filas en los trolls en el momento clave en que me pegara, por ejemplo, con la de orcos grandotes, que si no me equivoco es la que estaba detrás de los Snotlings, podía salirme bastante caro. Por más porta de batalla que haya y tal, las cosas se fallan. ¿Qué ocurre? Bueno, lo de siempre. Aquí tuvimos un intercambio de unidades que a mí me fue saliendo favorable. Sí que es cierto que él cometió un error en un momento dado, en una decisión, que fue con los jabalíes, que era una unidad de las que, o probablemente la que más pegada le podía aportar, y luego algún pánico y algún movimiento a destiempo le salió caro. Yo creo que los unidades de guerreros orcos no encontraron el momento en que pudieran cargar con un apoyo y unas unidades se estorbaron a otras. Al final el centro de la mesa era relativamente pequeño para la cantidad de unidades que llevaba Gabri. No tengo una foto tan buena como en la partida anterior de lo que fue pasando, así que os lo voy a tener que contar sobre todo con la foto del despliegue. Sí que he de decir que mi unidad de trolls en esta partida no llegó a combatir, no le tiró magia, no le disparó, decidió que lo mejor era ignorarla, ¿vale? Lo cual es bastante razonable, o en mi opinión, para enfrentarse a esta lista, el dejarla esa unidad hacia el final una vez liquidados otros problemas. De hecho, mi unidad ni siquiera consiguió entrar lo suficiente en su zona de despliegue para darme los puntos extra. Ya digo, fallé dos
dos estupideces y si no me equivoco hice también una carga fallida o algo así y llegué justo al borde de su zona de despliegue en turno 6. En cuanto a lo que pasó en la partida, vale, bueno, por un lado su magia era bastante amenazadora porque él llevaba 2 chamanes, no sé si llevaba también el aro pegapiños, creo que no. Pero en turno 1 me metió un hechizo de estos de 2 de 6 de fuerza 4, el explota cerebros creo que es, a la unidad de jabalíes y me voló 3. Me la dejó en 4 componentes, lo cual dolió bastante, pero sí significó que la unidad ya no tendría más animosidad, lo cual me vino bien, porque por mi lado la unidad de goblins que llevaba mi chamán, si no me equivoco, falló 3 animosidades, así que poca magia pude tirar yo. Sí que es verdad que hacia los turnos avanzados de la partida Morco se puso de mi lado, decidió que sus chamanes empezaran a disfuncionar, uno de ellos creo que olvidó un hechizo, pero el otro, en turno 6 o algo así, le explotó la cabeza. O sea que esa magia que me podía haber hecho tanto daño, pues no lo hizo. El disparo al final intentó picotear aquí y allá, no estuvieron muy acertados los lanzapinchos, alguna herida por ahí, pero nada muy significativo. Por lo tanto, ese apoyo que él tenía y yo no se notó, pero él le había dedicado puntos. En el flanco izquierdo, nuestros lobos estuvieron un poco jugando aquí y allá, pero no terminó de ser muy determinante, más allá de que en un momento dado mi carro, mis lobos, los jabalíes que quedaban y tal, se estorbaron bastante en la zona de las ruinas. Pero aquí pasó algo muy importante y es que el turno que por fin su unidad de guerreros orcos con el jefe me podía cargar a los jabalíes, que me podía doler bastante, falló la animosidad. Y de hecho al turno siguiente también, lo cual me dio un respiro muy importante porque esa unidad al cargarme y luego perseguirme se podía haber recolocado más atrás de mis trolls y por fin intentar rodearme de alguna forma con más de una unidad. Por otro lado, el karma quiso que mis 4 jabalíes que quedaban se estuvieran pegando mientras tanto con los goblins nocturnos de Gabri durante 3 rondas y nada, pese a irlos matando poco a poco y estar perdiendo rondas todo el rato de uno, al final pues en la tercera fallé el chequeo y salí corriendo, aunque esta vez por suerte me pude reagrupar hacia el final de la partida. El carro del flanco izquierdo se estampó con los snotlings. Gabri se equivocó un poco a la hora de ir retirando las peanas, porque claro, tardé un montón de turnos en liquidarlas, pero esas peanas estuvieron estorbando la carga de sus grandotes durante un montón de tiempo, que no podían ir a ninguna parte. Y eso daba tiempo a que mis trolls se acercaran. No estoy muy seguro de qué pasó al final con esa unidad de orcos. Creo que al final me llevé los puntos, así que no sé si huyó por pánico, diría que no, porque creo que no hay nada que les pueda causar, o fue para provocarme a mí una carga fallida, o por el miedo, o algo así, pero creo que esa unidad me la llevé. Las dos cosas así más claves pasaron en el otro lado, ¿vale? Aparte de lo de la animosidad. Por un lado, pese a que yo fallé la animosidad de mis lobos del flanco derecho en turno 1, Gabri me dejó luego rodear tranquilamente por la casa sin amenazarme con sus lobos y su carro. En un momento dado pensó que no eran una amenaza, le preocupaba más mi otro carro de jabalíes que iba por el lado más cercano al centro de la mesa de la casa y me habilitó cargar con los lobos al flanco de los jabalíes pensando que luego me iba a poder contracargar con su carro de lobos. No fue así, mis lobos se vinieron arriba, causaron una baja, fue suficiente para tener el flanco y una baja y empatar en potencia. Él creo que tenía estandarte, le ganaba de 1. No me podía responder porque había muerto el del flanco, falló el chequeo de liderazgo, perdió los jabalíes y se los alcancé. No solo eso le descolocó el flanco, sino que puso a mis lobos en una posición bastante buena y se salieron de rango del carro de lobos. De hecho, yo no sé si su carro de lobos intentó cargar más tarde a mi carro de jabalíes y falló carga o algo así, pero ese flanco se le vino abajo y yo creo que también perdió un poco la concentración porque no esperaba que le fallaran así los jabalíes. Y el perder el flanco suponía que en vez de rodeármela a mí, que era lo que necesitaba para los trolls, yo le estaba rodeando a él. Además, los goblins nocturnos que tenía más a la derecha, en un momento dado iban avanzando cubriendo el flanco de los trolls y él decidió tirarme la vagoneta Snotling. Yo estuve dudando bastante, esto fue antes de perder a los jabalíes, qué hacer con ese fanático, si intentar tirarlo a la vagoneta para explotarla o ponerlo delante de los jabalíes para que no pudieran salir de allí cómodamente. Decidí jugármela
se lo tiré a la vagoneta con la intención de que reventara en vez de hacerme los impactos por carga. Al final la vagoneta vale muy pocos puntos, pero era por proteger mi bloque de goblins y proteger mi flanco luego de cualquier cosa que pudiera venir por ahí. Tuve suerte, salieron no sé si 5 o 6 impactos y la vagoneta explotó por los aires. En ese momento le expliqué a Gaby que esto es un error que viene de manuscritos, que los Snotlings sí que causan pánico, ¿vale? Están en el mismo rango que los goblins en cuanto a sexta edición, en que la regla es ignora el pánico de... O sea, que no hay unos goblins que ignoran el pánico de otra cosa, sino que son los orcos y similar los que ignoran el de goblins y snotlings, y los orcos negros son los que ignoran el de los orcos, goblins y snotlings. Entonces eso le provocaba chequeos de pánico. Aquí cometimos un error, o yo cometí un error, porque yo le expliqué lo de los snotlings, pero era una unidad de una única miniatura de menos de 5 heridas. Le entró la duda de si eso provocaba o no pánico. Le dije que sabía que en combate, cuando es desmoralizada sí, y al ser destruida no, al revés, creo que era así, pero en disparo no estaba seguro. Lo miramos rápidamente en el reglamento de sexta y no ponía la cláusula. Esto sí está erratado, esto vino luego de manuscritos de Aldorf, que pasa lo mismo y que si es en disparo magia tampoco causa. Pero bueno, nos equivocamos, lo teníamos que haber chequeado en el anotado y no lo hicimos. Eso provocó chequeos de pánico, Lanzapinchos lo superó, pero los goblins nocturnos de al lado no lo superaron. Fallaron el pánico y aunque luego se reagruparon, si no me equivoco eso luego le provocó otro pánico, bueno, o no se reagruparon o algo así, al final sí tuvo su trascendencia. No fue súper importante en cuanto al valor en puntos, pero sí que en cuanto al tempo de la partida y la posición que tienes, sí que tuvo su relevancia, así que bueno, fue un error que cometimos. Te digo, realmente no es que hubiera igual que antes un momento de no, los trolls han llevado los tripas duras, han llevado no sé qué y tal y cual. Pero bueno, me pude acabar llevando los orcos. Yo no sé si fue, ya digo, medio de casualidad, pero al final de la partida una unidad de goblins no estaba, no sé si uno o los dos carros no estaban, las unidades de lobos las había liquidado, la unidad de jabalíes la había quitado, un lanzapinchos me parece que había huido, no sé si había vuelto, me había llevado los snotlings, una unidad de guerreros orcos, y de nuevo, no había hecho 1500 puntos, pero es que cuando hicimos el recuento y nos fijamos, los únicos puntos que había podido conseguir Gabri eran una unidad de lobos mía, porque me había hecho 3 bajas en los jabalíes, pero quedaba más de la mitad. Tenía un carro al que le quedaba una herida, me parece, pero al final no era el carro entero. Una de goblins estaba tocada, pero estaba por encima de la mitad. Otra de lobos quedaban como 4. Entonces al final entre pitos y flautas me había dejado muchas unidades tocadas, pero no le habían salido bien los intercambios y no pudo puntuar prácticamente nada. Con lo cual la diferencia de puntos me volvió a dar una masacre de nuevo por, no sé, 1000 puntos o 1100 puntos y seguir avanzando en el torneo. Ya digo, pese a que mi chamán no había hecho gran cosa y los trolls los había intentado evitar. Pero si su magia no había funcionado, de hecho le había matado a él mismo un chamán, los disparos no habían llegado a provocar pánicos y en los intercambios no le había salido bien, porque yo me había llevado sus jabalíes, pero él no se había llevado los míos, él había perdido las 2 de lobos, yo solo había perdido una, él había perdido los carros, yo solo tenía uno herido, etcétera, va sumando y al final son un montón de puntos. Así que nada, contra todo pronóstico, cuando llegó la hora de comer, ahí estaba la lista, esta meme que me había llevado, dando un resultado mucho mejor que cuando llevo una lista con la intención de ganar. En todo caso, Gabri fue un oponente fantástico, aunque el pobre acabó un poco desmoralizado de que las cosas no le salieran. Esperemos encontrarnos en el futuro. Supongo con unas listas un poco más estándar ambos dos y a ver qué es lo que pasa. Ya digo, nos fuimos a comer y nada, a mentalizarnos de lo que pudiera ocurrir en la ronda 3.
Pues aquí estábamos, ronda 3, subimos a la mesa 1. En principio, como digo, yo había ganado las 2 primeras partidas por masacre, pero por masacres cortas, ¿vale? Entiéndase, al final el rango de masacre da para mucho, y si en la ronda 2, después de haber ganado de masacre, yo estaba en la mesa 5 y Gabri también había ganado de masacre, significa que al menos 10 jugadores habíamos hecho masacre en la ronda 1, si no más. Con lo cual era posible que a la ronda 3 llegaran con masacre más de 2 jugadores, 3, 4, 5, incluso a lo mejor 6. Como yo llevaba masacres cortas, en caso de que eso se diera, probablemente yo hubiera jugado en la mesa 2, mientras que los 2 jugadores con más puntos estarían en la 1. Pero, para mi sorpresa, cuando llegamos a la ronda 3, solo 2 jugadores teníamos, digamos, la puntuación perfecta. Yo entraba segundo y solo 2 teníamos las 2 masacres. Después de habernos apretado un kebab así con un poco de prisas, por tema de tiempos, y hacía bastante calor en Vitoria, he de decir, nos aprestamos a jugar la ronda 3. Ya la ronda 3 pasamos todos un calor de muerte, sudamos lo más grande y alguno estaba ya casi mareado. Para esta ronda 3 me emparejaron con Mario, con Bartrek de Panzerhammer. Curiosamente, habíamos venido los dos de Madrid para acabar enfrentándonos en una mesa 1 en Vitoria. Y para sorpresa, ya digo, no solo la lista Orcos y Goblins y además Meme estaba en la mesa 1, sino que jugaba contra Bestias del Caos, que tampoco es lo más habitual. Además, yo tenía cierto miedo de este enfrentamiento, porque lo que me habían dicho es que en la ronda 1 Bartrek había ganado como de 2000 puntos. Se había enfrentado con Desvampiro, que no es un enfrentamiento fácil, pero había podido deshacerse del general de condes, supongo que muy pronto, en turno 2 o así, y al final el ejército se había deshecho bastante rápido. Bartrek llevaba una lista de bestias del caos de caos absoluto mix con Zench, y de nuevo me iba a haber superado en magia, así que todo dependía de qué tal funcionaban sus apoyos y si podía enfrentarse a los trolls. Y en este caso las bestias del caos son más móviles que los orcos y goblins, con lo cual tenía que andarme con bastante cuidado. Además, todos sabemos cómo funciona esto. Al final, si en una última ronda no haces masacre y haces victoria marginal o una decisiva corta, cualquiera de las mesas que van ligeramente por detrás en la puntuación puede hacer una masacre y adelantarte. Con lo cual es la típica partida en que si realmente te interesa el título, tienes que intentar ir a maximizar los puntos. No puedes pensar en que estás administrando una ventaja. A mí el trofeo que me molaba era el tercero, el de bronce, que era un goblin nocturno. Pero bueno, llegados a este punto con la lista meme, estaba bastante subido y con bastantes ganas de hacer un buen papel e intentar demostrar que con algo un poco ridículo, que no había practicado esta lista nunca y jugando algo inesperado en un torneo de sexta pura, que se supone que está todo descubierto, con un poco de suerte se pueden hacer cosas. Así que nada, ahí que iba a ver qué me había traído Mario, así que ahora lo veremos en ese mini vídeo antes de ver el despliegue. Pues aquí estamos, ronda 3 con Bartrek de Panzerhammer. Nos hemos venido desde Madrid a pegarnos aquí. Podríamos haberlo hecho más fácil, pero somos especiales. Lo normal, que en la mesa 1 de un torneo en ronda 3 tengamos orcos y goblins contra bestias del caos. Lo que pasa todos los jueves y los miércoles si son día pan. Bestias del caos de Zench. Con caos absoluto. Visto. Mix con caos absoluto. Me da un poco de miedo. Lleva 2 hechiceros. Bueno, razonable. Veo ogros dragón, veo minotauros, manadas, bueno, un mix de bestias, mucho carro, no, 2 carros, bueno, un poquito de todo, alguna unidad más que yo. ¿A qué te has enfrentado hasta ahora? A Condes en la primera ronda y a segunda Caos de Condes. Bueno. Caos ha tenido ahí un pequeño tal. Él está aquí ya en mesa 1 en plan rey de la colina porque has empezado muy bien el torneo. Sí, eso sí. Así que nada, vamos a echarnos la última ronda a ver si conseguimos algo o nos adelantan las mesas de detrás, que está bastante apretado. Hay mucha gente todo se puede con masacre decisiva. En esta ronda. Sí. Y si no, pues nada, nos lo pasaremos bien. Muy bien, sí. Bueno, pues venga, que haya mucha suerte. Ya está, ya acabado. Sí. Bueno, aquí tenéis esta mesa de ronda 3. De nuevo es una mesa que no me venía especialmente mal. Tenía una colina en el centro, lo cual está bien por el tema de negar líneas de visión, menos magia que me podían tirar. Pero tenía bastante camino para meter a mis trolls, que elegí el lado más amplio.
Había un elemento de escenografía muy a la derecha que a mí me daba igual, que era la torre, y a la izquierda teníamos el obstáculo ese, que bueno, yo tampoco tenía intención de trabarme mucho con él. Y bueno, sí que es cierto que una de las ventajas de mi lista contra algo como las emboscadas es que como no tengo máquinas de guerra ni nada que dejar atrás, me daba un poquito igual siempre que no me pegara mucho al flanco. De hecho, es uno de los motivos por los que en el flanco derecho no hay nada y en el izquierdo solo hay unos lobos. De nuevo no tenía mucho yo a lo que reaccionar. Decidí poner los trolls más escorados a la derecha para utilizar la colina un poco para negar línea de visión si hacía falta, y metí allí todo lo que cabía para apoyarlo, y de nuevo veis que en el otro flanco los jabalíes donde mejor caben, apoyados por unos lobos y un carro. Nada muy innovador. Bartrek llevaba una lista con un Beligor, digamos, con caos absoluto, otro Beligor con marca de Zench y luego un chamán del rebaño de nivel 2, con lo cual tenía 2 hechiceros frente a mi hechicero y además tenía una unidad de Vestigors, de Fangors, con marca de Zench, así que tenía ahí otro dado de magia y podía sufrir un poco. Además llevaba 2 unidades de mastines, 2 carros de Tusgor, una unidad de 3 minotauros, una unidad de ogros dragón, que para mí podía ser bastante problemática, y 2 manadas, ¿vale? Una pequeña que ahora mismo no se ve porque decidió emboscar con ella, y una manada bastante grande que fue donde metió al Beligor general y el chamán del rebaño. No me acuerdo exactamente qué hechizos llevaba él, era bastante relevante, además creo que llevaba un objeto para conocer un hechizo más o algo así. Sé que tenía el típico hechizo de Zench de un de 6 impactos de fuerza, un de 6, y tenía el hechizo que da la especial de 5 más, me parece que incluso a toda la unidad, que era algo con lo que tenía que tener cuidado. Un poco como cuando he dicho antes contra ogros, que en el momento en que mis trolls fueran a chocarse contra esa unidad, porque eran los únicos que podían hacer algo contra ella, no estuviera activo. Los hechizos de bestias, que era el saber que llevaba en el chamán del rebaño, no me los conocía del todo bien, y al principio pensé que no me afectaban mucho, pero claro, hay que tener en cuenta que yo llevaba 3 unidades de caballería y 2 carros, así que gran parte de mi ejército sí que era susceptible a varios de sus hechizos. Creo que tenía el de reagrupar, tenía uno para reducir el movimiento, me parece, y otro que te provoca, si no me equivoco, era un chequeo de pánico o algo así, que también me lo intentó tirar alguna vez, aunque de nuevo tuve bastante suerte y su magia no fue tan efectiva como debería para la superioridad mágica que llevaba. Pero os dejo que lo veáis en el vídeo antes de entrar en los detalles de la partida. Bueno, pues hemos acabado la ronda 3. Aquí estoy con Bartrek, Panzerhammer. Qué calor hemos pasado. Muchos sudores. Sufrido. Las bestias de Zench contra los seguidores de Morco. Y al final, para sorpresa de todos, los seguidores de Morco lo han conseguido. Bueno, sorpresa media. A mí me ha sorprendido mucho. Es verdad que Morco ha estado más presente que Zench, que te ha disfuncionado 2 veces. Te ha dejado un poco vendido. Me ha disfuncionado 2 veces, los pánicos han sido así un poco Reguleros. muy mal. Sí, porque además el pánico que te ha salido mal justo ha sido los ogros dragón. Los ogros dragón. ¿Qué quiere decir? Que te falla un pánico un carro, pues bueno, pero los ogros dragón. Luego el miedo de los zangos también. El miedo de los zangos 3 veces, si no me equivoco. Por eso. Y la manada que llevaba el chamán, que fue indisciplinado en el peor momento. Y me la ha vendido. Sí, junto con el general. Se ha comido carga de carro y lobos porque indisciplinados le ha puesto perfecto. Sí. Entonces, al final, pues son puntos. Todo va sumando. Me has cazado al chamán así por sorpresa y eso ha hecho daño, pero ha sido tarde por suerte. Así que masacre a favor. De todas maneras, el torneo en general. Bien. Sí, muy bien. 2 masacres a favor, 1 en contra. No me puedo quejar. Bueno, el azar también tiene a veces va mejor, otras va peor y se reparte. Yo es verdad que esta vez he fallado una estupidez solo. Sí. He fallado 3, 2 y 1 a lo largo del día. Es digno. La siguiente ninguna. Sí, ya, bueno, yo creo que esta lista ya se ha comportado, ya la vamos a enmarcar, la vamos a dejar tranquilita. No sea que la caguemos, que ha funcionado demasiado bien. Así que nada, encantado de jugar contigo. Igualmente, ha sido un placer. No ha sido en Madrid, la próxima jugamos en casa, sí, más cómodo. Eso sí, siempre es local. Y nada, un gusto estar aquí en Vitoria con toda la gente. Muy buen rollo, muy buen ambiente. Ha venido gente de todos lados. Sí. Tenemos ahí unos infiltrados de fondo. Nada. Así que lo dicho, un placer y bueno, dentro de nada torneo de Panzer, ¿no? Eso es. Que ya está bastante disputado, hay mucha plaza cubierta ya, ¿no? Está lleno. Sí, ya tenemos 10 reservas, que quedan solo ya muchos, menos de 24 horas y la verdad es que va a ser un torneo que nos vamos a currar. Pues nada, a pasarlo bien.
Muy bien. Muchas gracias, tío. Nada, a ti. Placer. Nos vemos. Bueno, otra vez, para sorpresa de nuevo, por lo menos mía, las cosas habían salido mejor de lo previsto. Y de nuevo, más que, en mi opinión, por suerte mía, había sido porque a mi rival le habían fallado las cosas en el momento clave. No tengo una foto mucho mejor de la partida avanzada, así que voy a utilizar de nuevo las del despliegue para explicar un poco lo que pasó. Aparte de que la manada bueno, juraría que empecé yo, ¿vale? No estoy muy seguro, pero juraría que sí que empecé yo. Los lobos de la izquierda realmente los utilicé para encordear un poco, no les di una super misión, aunque luego tuvieran su relevancia, y él utilizó los mastines para apantallar, pero me puedes hacer de ellos bastante rápido, ¿vale? Al final yo quería utilizar el carro y mis jabalíes para cargar, o para cargar sobre todo a los ogros dragón, que no me cargaran ellos, y él tenía los ogros dragón y su carro para hacer lo mismo, con la ventaja de que él tenía unos mastines para intentar hacerme perder el tiempo, ¿no? Bueno, pasó algo bastante ridículo en este flanco, en el sentido de que sus mastines se pusieron delante de mis 7 jinetes de jabalí. Le cargué y no sé si maté 2 o 3. O sea, le metí 7 ataques más el del campeón 8, o sea, 15 ataques, contando las monturas, entre fuerza 4 y fuerza 5, y no sé si maté 2 o 3 mastines. Pero bueno, le perseguí. Lo que pasa es que mi frontal era muy grande, su frontal quedó bastante pequeñito, y él había colocado los ogros dragón para contracargarme. Saqué una tirada alta, y mientras sus mastines caían por el hueco, mis jabalíes no, y me choqué con sus ogros dragón. Luego nuestros carros estuvieron ahí jugando que sí que no, cargándose uno el otro, pero sin matarse un rato. Yo pensé que me había salido mucho mejor, vi la partida muy de cara entre eso y cosas que pasaron a la vez en el otro flanco, pensando que, joder, vale, he fallado un montón de ataques contra los mastines, pero ahora tengo 15 ataques contra los ogros dragón, uno mato seguro, si tengo suerte y mato 2, de puta madre. Bueno, no sé si hice una herida o 2 heridas a los ogros dragón, creo que hice 2 y salvo una o algo así. Y los ogros dragón a la vuelta me hicieron 7 heridas y la unidad de jabalíes desapareció. Con lo cual, el papel en el torneo de la unidad de jabalíes había sido bastante lamentable. Así que nada, luego estuvieron por ahí, ya digo, mis lobos y el carro molestando e incordiando, jugando con su carro, y no me fue del todo mal al final, ¿vale? Tuve bastante capacidad de empantanarle y bueno, los ogros dragón se habían quedado un poco incómodos, y como veréis más tarde, pues en un momento de suerte me pude deshacer de ellos, concretamente con mis lobos que estaban por allí pululando. En el centro nos acercamos los dos, uno hacia el otro. Yo esta partida solo fallé una estupidez, fue de la más estable de las 3. En los mastines, no sé si me cargó o me los puso muy cerca, o creo que los usó para unos fanáticos o algo, volaron bastante rápido. El carro parecido, no me acuerdo ni qué hizo, así que no fue muy relevante. Y sus zangos se acercaron casi a la colina, pero en un momento en que mi troll estaba muy cerca empezó a retroceder, ¿vale? Mientras tanto, en el flanco derecho yo mandé mis lobos muy a la derecha y el carro amenazando a la manada con el general y el chamán. Yo intuía que él llevaba el bastón de Darkoz en el chamán, como de hecho así fue. De hecho, vamos, en una lista así con magia yo contaría con ello, por eso lo digo. Que lo que le permite es básicamente conocer un hechizo más, que va a 8 más o 9 más o algo así, para hacer un movimiento y cargarme en la fase de magia, ¿no? Con eso a mí no me iba a sorprender, por lo menos. Y luego su manada que emboscaba entró más o menos donde veis el 1 en la mesa, detrás del carro, pero como yo ya había avanzado, no me pudo cargar. Ya digo, al final el flanco izquierdo fue un poco empantanamiento entre su manada, que iba a un sitio, luego iba al otro, me intentó sacar un fanático, la sacó de la zona, aquí había que coger, veis unos dados verdes, unos puntos ahí, se alejó mucho, no los puedo coger y tal. Bueno, volviendo al flanco derecho, lo más importante. Igual que se fallan las animosidades, las manadas de bestias tienen una regla que se llama indisciplinados, que cuando sacan un 1 tienen que ir lo más rápido que pueden hacia el enemigo más cercano. No estaba a rango de carga, pero tuvo que ir lo más rápido posible hacia el enemigo más cercano, se puso delante de mi carro y yo en mi turno le pude cargar con el carro y los lobos de la derecha a la manada. Estaba demasiado cerca, no podía declarar huida, porque si declaraba huida le cogía corriendo. En la carga saqué un número razonable de impactos por carga. Entre eso y que los lobos estuvieron muy bien, maté unos cuantos Gors y Ungors. Falló el chequeo,
le perseguí y me quité la manada, el Beligor y el chamán, con lo cual su superioridad mágica se fue a la porra y la unidad más gorda junto a los Vestigor se fue a la porra. Luego los Minotauros estaban por allí pululando y sí que me causaron algunos daños a las unidades que estaban por allí, pero ya era tarde, porque a mí el intercambio solo con esa unidad ya me salía favorable respecto a todo el flanco. Además, cuando por fin pude cargar con mis trolls a sus Zangors, él escogió huir. Pero lo que no contaba es que aunque la unidad de Zangors huyendo le iba a provocar pánico a los ogros dragón, lo falló, repitió el pánico por la marca de caos absoluto, lo volvió a fallar, salió huyendo, yo tenía a los lobos, falló reagruparse, le cargué, tenía que seguir huyendo y se fueron de la mesa. Con lo cual los ogros dragón que me habían reventado completamente a los jabalíes no llegaron a hacer nada más, los perdió por un chequeo de pánico. Los Zangor, aunque se reagruparon, se quedaron muy atrás. La unidad gorda de manada con 2 personajes se fue a la porra, yo ya le pude ir dispersando, además disfuncionó 2 veces en esta partida, sin consecuencias graves, creo que una vez no pasó nada, se acabó la fase y la otra no sé si olvidó un hechizo o algo así, pero no me pudo amenazar mucho. Además, aunque me intentó tirar un proyectil mágico a los trolls en turno 1, se lo reboté y tuvo que gastar dados en autodispersárselo porque no quería perder Vestigots, con lo cual ya es una fase de magia que no aprovecho del todo. Y bueno, ya digo, aunque los Minotauros luego me quitaran, creo que fue una unidad de Goblins o algo así, o petaran al carro de la derecha, no fue un problema. Además, ya en el turno 6, con su unidad de Vestigor reagrupada pegada al borde de la mesa, me intentó cargar, o en el turno 5, creo que fue en el 6, igual empezó él, no me acuerdo, perdonad. Pues sí que debió empezar él. Me intentó cargar a los trolls, falló el chequeo de miedo, no me pudo cargar. Y en mi turno yo superé la estupidez, le declaré carga a sus Zangors, que lo normal es que me los hubiera llevado totalmente por delante, porque además no les había podido tirar la protección mágica. Volvió a fallar el miedo y se salió de la mesa, porque claro, yo llevaba una potencia en los trolls causando miedo de 27. Así que cualquier cosa que fallara miedo se iba. Y se salió de la mesa. Con lo cual al final los ogros dragón se fueron por un pánico. Los Zangor, además de haber causado el pánico a los ogros dragón, fallaron 2 veces el miedo y se fueron de la mesa. Y la otra unidad, la manada gorda, falló el indisciplinados en el peor momento y perdió a los personajes. Con lo cual tuvo varios momentos de mala suerte en posiciones bastante precarias que yo pude aprovechar. Es cierto que el carro de la izquierda después de todo se acabó escapando con una herida y acabó cruzándose toda la mesa, me cogió a la segunda unidad de goblins nocturnos donde estaba mi chamán, me lo estampó de frente pensando que iba a perder el carro, con los ataques de las bestias y los tipos consiguió matar a mi chamán y aunque perdió, el carro salió huyendo, no lo cogí, se reagrupó y demás, con lo cual al menos ese intercambio sí le salió bien. Pero cuando echamos el recuento, mi unidad de trolls estaba en su zona de despliegue, donde yo había puesto los 2 marcadores que me daban puntos extra, me había llevado por delante a sus 3 personajes, los ogros dragón, la manada grande, la de Zangors, uno de los carros, las 2 de mastines, y quieras que no eran muchísimos puntos. Yo había perdido los jabalíes, había perdido una de goblins, había perdido el chamán, había perdido creo que una de lobos, pero de nuevo, es que nada de eso son puntos. Lo más caro de todo eso es el chamán. Y me había dado tiempo a usar un pergamino, de hecho el segundo ya no me llegó ni a hacer falta, murió el chamán antes de que realmente algo grave pudiera pasar. De nuevo echamos la cuenta y otra vez había hecho masacre, otra vez de, no sé, 1100, 1050, 1150 puntos, pero masacre al fin y al cabo. Y éramos los 2 únicos jugadores que veníamos con 2 masacres. A mi izquierda estaban jugando jugadores que llevaban masacre y victoria decisiva, con lo cual yo, al salir de esta partida y contra todo pronóstico, había hecho 3 masacres a favor con esta lista troll y además me encontré en una posición bastante favorable para ganar también el trofeo de campeón absoluto, puesto que mi ejército no tenía ningún penalizador, cumplía las normas de torneo, las penas estaban hechas y las miniaturas pintadas, solo quedaba la puntuación de deportividad. Bartek fue un oponente fantástico, he de decir que, ya digo, no diría que tuvo mala suerte todo el rato, pero sí que eso, disfuncionó, le falló el indisciplinado en el peor momento, los ogros dragón fallaron el pánico y ni repitiendo, los Zangor es normal que fallaran uno de los 2 miedos, pero no los 2 seguidos, y al final, pues eso, este es un juego en el que hacer chequear al otro, así como arrinconarle, suele ser lo más determinante, y de nuevo, Morco estaba más presente que Zench, con lo cual así acabó la tercera partida.
Y llegamos a las conclusiones del vídeo, aunque todavía queda un poquito, no os vayáis todavía. Como podéis ver, al final y contra todo pronóstico en Leyendas Miniatura, ahora además de cucharas, tenemos otros trofeos para que nos estropeen la sala. Ahí en foto tenéis el que en el fondo a mí me hace ilusión, que es el de mejor general, es el que más me mola. Al final son resultados de partida, que es algo completamente objetivo. Así que muy contento de tener algo que guardar de esta locura de, bueno, iba a decir hazaña, esta absurdez de torneo realizado por los trolls. Y ya veis, aquí también me llevé al final el de campeón absoluto, porque bueno, aunque el sistema de deportividad era elegir uno de los 3 rivales para darle un punto adicional, que a mí me parece un poco aleatorio, porque yo, por ejemplo, tuve 3 rivales fantásticos, ninguna queja de ninguno de ellos, repetiría con los ojos cerrados echando una partida con ellos, y me sabe mal puntuar a uno extra y a otros no. Pues bueno, al final se daba el caso de que tenía cierta ventaja respecto al resto de jugadores, puesto que en la mesa 2, por ejemplo, ganó Alberto con sus silvanos, si no me equivoco, y también fue decisiva, con lo cual no me podían alcanzar en puntos, digamos, de torneo. Bueno, ya digo, ya habéis visto, bueno, el artículo de análisis de la lista está escrito antes del torneo, el clip que habéis visto en el que he analizado la lista está grabado antes del torneo, no esperaba nada de esto, llevé la lista porque me apetecía hacer algo loco y al final funcionó. Esta es la imagen con la que me gusta quedarme a mí, la de los jugadores, la de las sonrisas, la del ambiente, la verdad es que fue fantástico. Hubo un par de dudas así un poco más intensas, por suerte yo no estaba arbitrando, se ocupó Sergio, por ejemplo, de estar ahí pendiente, más o menos todo se pudo resolver, el torneo continuó de forma fluida, los jugadores estuvieron de buen rollo prácticamente todo el día, aunque pasamos mucho calor, hicimos mucha piña y hubo muchos ejércitos muy bonitos, y ya os digo, dentro de unos minutos vais a poder ver un vídeo largo en el que voy pasando por los ejércitos, además de fotos a cascoporro, que es con lo que cerraremos este pedazo de vídeo y de crónica del torneo Battle Bunker. Yo ya digo, me quedo con la experiencia. Por un lado, sobre la lista, ahora viendo que funciona, sigo pensando que hubo un importante factor suerte, ya os he contado las partidas. Mis rivales fallaron la animosidad en el momento en que más daño me hacían, fallaron en indisciplinados, disfuncionaron más que yo, fallaron pánicos, salieron rebotados, o sea, les pasó de todo, pero es que además creo que tuve la suerte de enfrentarme contra facciones y listas que más o menos me venían bien, porque ninguno de los 3 tenía nada flamígero para mi regeneración, cosa que por ejemplo contra cualquier alto elfo con un mago vidente hubiera podido coger el saber del fuego, lo hubiera sufrido contra un imperio, un enano que hubiera llevado runas en las armas o en las típicas máquinas de guerra, un enano del caos también había, yo que sé, hay cosas que hacen ataques flamígeros. Y yo que sé, Larkin, que iba con Reyes, creo que llevaba el carro con ataques flamígeros. Bueno, son cosas que pasan. Además, ya digo, no eran los ejércitos más móviles, no me enfrenté a mucha voladora, no me enfrenté a silvanos, no me enfrenté a elfos oscuros, no me tuve que enfrentar a un no muerto tipo condes vampiro con mucho levantar, que me podía haber empantanado de por vida, o que me podía haber sacado con Hex zombies para que los fanáticos salieran aleatorios en vez de ayudarme. Ya digo, tuve cierta suerte en que me enfrenté a ogros, a goblins, orcos y goblins, y a bestias del caos, 3 ejércitos que al final dependían, aunque tuvieran más magia que yo o algo de disparo, dependían del combate, que no llevaban caballería a cascoporro, no sé, no tenían liderazgos muy altos, con lo cual yo podía aprovechar el miedo, fallaban pánicos, ese tipo de cosas. No me enfrenté al enano, ya digo, no. Al final creo que tuve suerte en los cruces. Creo que la lista tiene muchos, entre comillas, agujeros. Una vez eliminar los apoyos, la unidad de trolls tiene un frontal, tal y como la estaba jugando, de 21 centímetros. Prácticamente no puede hacer una carga en que requiera un pivotaje. Con lo cual, aunque amenace, no, es que los personajes cargan 36, puedo salir cargando con los personajes. Una vez le niegas marchas,
esa unidad se queda muy coja y al final es cuestión de buscarle las cosquillas y el combate múltiple, creo yo. Aunque solo haya una fila que anular, una fila más coger flanco, coger retaguardia son suficientes puntos de resolución de combate. Es liderazgo 8, por más que repita por el porte de batalla. Entonces, hay muchas formas de meterle mano. Sé que hay gente que ha pensado, no, es que la lista es muy dura. No sé cómo puede ser dura una lista que lleva 450 puntos en trolls, que no les he pagado ni la resistencia a la magia, ni el -1 a ser impactados, que le puedes meter con fuego, que sí, lleva un chamán con 2 pergaminos, pero ya está, esa es la super protección mágica que tiene ante un bombardeo. Yo creo que tiene la gracia de que te descoloca, no es lo que te esperas, no sabes cómo abordarla, pierdes un poco el tiempo y luego ya no te da tiempo a enfrentarte a ese pedazo de bloque. Pero es como cualquier otra estrella de la muerte, que es mucho, en mi opinión, es mucho más duro enfrentarte contra una estrella de la muerte de caballeros gélidos, contra cuñas bretonianas, contra rompehierros o martilladores, no sé, cosas tozudas y que además aguantan combates prolongados sin mayor problema, que no tiene estupidez o animosidad, que tiene liderazgos mayores que 8. Creo que hay estrellas de la muerte mucho mejores y si normalmente no ganan torneos es por algo, es porque se les puede meter mano con listas móviles y con listas que se puedan permitir jugar hasta el turno 6 a ganar tiempo. Simplemente los cruces me favorecieron y la suerte estuvo de mi lado. Creo que no jugué mal, evidentemente, pero no creo o sea, esto de, no, es que ha roto el meta y tal, creo que es una exageración y es una conjunción de cosas. En cuanto a lo del resto de resultados, no quiero dejar de felicitar, además de a Battlebunker y a todos los que ayudaron por la organización, al resto de asistentes y especialmente a Alberto, que acabó segundo. Si no me equivoco, Alberto llevaba a los silvanos y a Larkin, que el muy mamón se llevó el trofeo que yo quería, que era el Goblin de bronce con su lista de reyes, que también era una lista, voy a decir poco cohesiva, ¿vale? Porque entre el Arca de las Almas, los carros, el Usapti y tal, no era precisamente la típica lista de reyes funerarios. El resto de mis compis en leyendas en miniatura no estuvieron tan afortunados como yo, se fueron bastante abajo. Yo sé que Abra, por ejemplo, sí que empezó bien la primera ronda, pero luego no se le dio bien. Creo que se cruzó con Silvanos. Juanma Tapiator se cruzó, me parece que 2 veces con enanos, que lo sufrió bastante. Además, le cayeron la de Dios en disparo. Y bueno, Dani y Peto llevaban listas más frágiles. No sé exactamente contra qué jugaron. Sé que Dani estuvo muy extremo de masacres a favor y en contra, por ejemplo, pero no se les dio especialmente bien. Fue un placer hablar con todos los que pude, aunque no con tantos como me gustaría, echar algún rato, la comida. La verdad es que da gusto ver eso, ejércitos variados, da gusto encontrarse con la gente de todas partes de España y esperemos poder repetir más. De los premios de pintura no quiero profundizar porque no estoy muy seguro. Sé que Fluskins se llevó uno de ellos. Además creo que Fluskins acabó quinto o sexto el torneo, también con una lista de pieles verdes bastante loca, así que ahí a lo loco, como debe ser. Luego me parece que el primer premio de pintura se lo llevó Gabri con los pieles verdes estos amarillos contra los que juega en segunda ronda. La verdad es que muy merecido. No estoy muy seguro de quién se llevó el otro premio de pintura. Puede que fuera Antonio con Bretonia, no estoy muy seguro. Sé que no fue Vicente con los ogros, pero eran muy bonitos. Creo que también hubiera sido un serio candidato. Y ya digo, había muchas miniaturas que gozar. Bueno, no me quiero enrollar más, seguro que me dejó cosas importantes. Fue una suerte poder participar en el torneo. Esperemos que el año que viene se pueda volver a hacer de estas dimensiones o incluso mayores. Sé que fue un gran esfuerzo. Espero que a los organizadores les diera la sensación de que mereció la pena. Yo la verdad es que lo gocé. También, como siempre, que puedo y me cruzo vía Pucci, vía Duffman, estaba por allí Pacho, no sé, un montón de gente. Perdonadme a los que no os nombré, fue un gusto veros a todos, echar el día con vosotros y nada, nos vemos en los próximos eventos. Sé que dentro de nada hay torneo en Logroño, sé que hay Panzerhammer en octubre y sé que se vienen muchos más eventos, así que si no habéis terminado de pintar vuestro ejército, ya estáis en ello y por supuesto dejadme en comentarios qué es lo que
qué es lo que estáis pintando. Yo creo que sin más voy a dejar aquí la parte locutada del vídeo. Os voy a dejar con las fotos del torneo y en general el vídeo de los ejércitos para que lo podáis gozar, aunque no sea en la mejor calidad posible. Y nada, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Ya veremos por dónde salimos. Hasta pronto.
Y ya, sí que sí, para cerrar el vídeo, próximo torneo en el que estaremos por parte de Leyendas en Miniatura, nos vamos a Albacete, al Bahammer, a principios de septiembre. En el momento en que grabo este vídeo todavía no sé lo que voy a jugar. Intentaremos, como siempre, sorprender un poquito. Y si os ha gustado este formato de vídeo y queréis que haga otra crónica, no dejéis de decírmelo, porque al final estas cosas llevan su curro. Nos vemos pronto.